¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Sí, aprovechando el día de sol. Y eso siempre hay que aprovecharlo, ¿viste? Y ahora me encierro para la clase, pero Está. algo aproveché hasta cuando se levantó la niebla, aproveché un poquito. Y lo mismo hice yo. Un ratito antes de la clase salí a hacer un par de boberías afuera. Dame que acá alguien mandó una consulta. Ajá, aquí, bueno, nosotros vamos acá. Sí. Justo, bueno, buenas tardes para el resto. Justo acá una chica me dice que está sin luz y sin batería y que no puede asistir a la clase de hoy. Marcelo, apúntala ahí, es el nombre, la chica es Rocío Cardoso, Sí, para ver si alguien puede grabar la clase y después se la pasen lo más rápido posible. Bien, así que bueno, ya cualquier cosa. Bueno, los mails que nos mandan a nosotros, Marcelo, los chicos tienen acceso. Si se lo mando no, nomás. si no lo reenviamos para que alguien le haga llegar a la clase a la chica, a Rocío Cardoso, que no tiene luz y no puede entrar ahora, justamente. Bueno, a ver, ¿cuántos somos ya? 24. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de complejos. Vamos a utilizar modelos. La idea que tengo es ver todo lo que está relacionado hasta isomería y después cortar lo que sería la exposición de PowerPoint y en la pantalla, déjame lograr que esté bien acá. Vamos a trabajar con eso y con modelos que van a poder después ustedes construir en sus casas. Hoy vamos a hablar de alguna forma de hacerlo, lo pueden hacer con tecopor, bolitas de tecopor y diferentes cosas, de manera que les sea viable el trabajo después con modelos como hicimos con sólidos. Si alguien tiene algún problema de que no oyó algo, me dice, si no, ya directamente vamos a empezar. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, lo primero que le quería mostrarles son algunas recomendaciones respecto a la bibliografía y está en el mismo orden de lo que yo considero que es más potable. El Basolo, que es un libro viejo, pero muy sencillo para abordar este tema, y de hecho ustedes, la parte que nosotros vamos a estudiar con profundidad o que le vamos a hacer más hincapié, la tienen fotocopiada en sus guías, y el Housecroft, que es un libro muy completo y muy Profe, asequible. Sí, dígame. usted está compartiendo pantalla porque no se ve. Al Sí. menos yo no la veo. Bueno, vamos a Profe, ver, porque mi ¿en qué idea era que la página estaba está lo de compartiendo. complejos? ¿Eh? Lo de complejos, de la guía. ¿En qué página está? Porque lo estoy buscando y no Ah, sé sí, dónde está. ahora mismo. A ver. En la página 20. ¿Ahora se ve? Sí, Y profe, ahora sí. bueno, perfecto. Está un poquito más adelante que el seminario de sólidos. En la página Sí, 20. hay varias fotocopias respecto a la parte de complejos. Empezaría en donde termina la parte de la fotocopia de sólidos de ¿cómo se llama? Yo lo tengo en la página 49, donde está la nomenclatura de complejos, y ahí hay varias cosas en relación con fotocopias y demás. Es todo lo que está antes de la parte de química descriptiva. Hay láminas, hay fotocopias de texto. Esa es la parte que ustedes tendrían que utilizar o leer como mínimo. Y bueno, se los traté de marcar acá. Bien, entonces vamos a empezar con el tema, que es lo primero que nosotros tendríamos que definir, qué cosa es un
compuesto de coordinación o un complejo. Es un compuesto que puede ser un ion o puede ser una molécula que se caracteriza por la unión entre un átomo central, que generalmente es un metal de transición, con ligandos. ¿Y estos ligandos qué cosas son? Pueden ser moléculas o iones. Veámoslo con un ejemplo sencillo. En este caso estamos hablando de un ion complejo donde vamos a tener un contraión para completar la molécula. ¿Qué diferencia hay que si fuera una molécula compleja con esto? Que si nosotros tenemos esto en solución, esto ioniza como nuestro ion complejo y la contracarga serían estos iones que tendríamos en solución. Esto que estamos representando acá es nuestro átomo, el ion metálico, y es el átomo central de ese ion complejo, y lo que está en azul son los ligandos, que como dijimos pueden ser moléculas o pueden ser iones, que es lo que va a determinar la carga que va a tener ese ion complejo. Bien, ahora, es interesante una cosa, ¿a qué nosotros o qué caracteriza este tipo de enlace? Este metal va a actuar como un ácido de Lewis y el ligando como una base de Lewis. Bien. Entonces, la definición es similar a lo que habíamos dicho anteriormente, un compuesto en el cual uno o más grupos coordinados o ligandos están unidos a un elemento central metálico por enlaces de coordinación. Este enlace de coordinación es lo que ustedes muchas veces hablábamos cuando veíamos las estructuras de Lewis, que le decían dativas. O sea, el ligando va a aportar los dos electrones de ese enlace, por eso actúa como una base de Lewis. Y el metal, como lo va a aceptar, por eso actúa como un ácido de Lewis. Nosotros lo vamos a ver fundamentalmente, este metal, con elementos de transición. ¿Qué cosas son los elementos de transición? Son elementos que, a diferencia de los compuestos representativos que hemos estudiado, son átomos que tienen incompletos los orbitales D, o sea que tienen orbitales D disponibles para el enlace. ¿Existen complejos con metales representativos? Sí, nosotros lo vimos con el caso del calcio en la valoración con hecta. Pero nosotros fundamentalmente acá vamos a dedicarnos a estudiar metales de transición para así de alguna manera completar nuestro estudio de la tabla periódica en cuanto a la composición de los elementos. Hemos estudiado en diferentes prácticos los elementos representativos y ahora vamos a utilizar los complejos para estudiar algunas características de elementos de transición. Bien, entonces, ya hablemos de la característica del enlace, vamos a ir avanzando un poquito más. Acá, por ejemplo, es un complejo, vamos a ir mencionando cómo se llama este complejo, que de a poquito vamos a ir viendo diferentes tipos de cosas, porque una de las dificultades que normalmente tiene el estudio de los complejos es que tenemos que acostumbrarnos a una nomenclatura distinta. Este caso sería el hexamin cobalto 3, donde, como hemos dicho, el nitrógeno aporta los dos electrones del enlace. Este es un caso de un ligando, que es una molécula que coordina una coordinación 6 con este átomo central. Este sería un ligando, un complejo octaédrico, porque tiene un número de coordinación 6 en función de estos 6 ligandos que están alrededor enlazados con este átomo central. La carga de ese ion está determinado por la carga de ese metal. Profe, ¿podría repetir el nombre del compuesto? Sí, no hay ningún problema, se va a aburrir de oírlo. Hexamin cobalto 3. No hay ningún problema. Vamos a ver la nomenclatura. Simplemente a lo largo de el conversatorio de hoy vamos a tratar de ir para practicar nombrando los diferentes complejos que nos aparezcan. Ahora, simplemente vamos otra vez a marcar la idea, la característica de ácido que tiene el átomo central y de base de Lewis que tiene los ligandos. Bien, siempre ahora que nos refiramos a un complejo vamos a hablar del ion o átomo central y de los ligandos. Bien, la característica que hemos hablado acá
de las valencias vacías para poder ser aceptores de los pares, y por eso son ácidos de Lewis. Y las bases de Lewis son los ligandos, ¿cómo funcionan? O sea, estamos remarcando otra vez lo mismo. En este caso que hemos planteado acá, estamos hablando de un complejo que es con solamente coordinación 2, ¿bien? Que sería el diamín plata 1. Las geometrías que nosotros podemos encontrar en los complejos son similares a las que hemos visto cuando estudiamos uniones químicas, tetraédricas, cuadradas planas, bipirámides, pirámide de base cuadrada, hexagonal, que sería la octaédrica. Bien, ahora, como nosotros lo que vamos a ver es una introducción al tema de los complejos, nosotros nos vamos a concentrar en estas. Las tetraédricas, o sea, con un número de coordinación 4, las cuadradas planas también número de coordinación 4, y las octaédricas, número de coordinación 6. Bien, acá hay algunos ejemplos de los diferentes tipos de complejos. Yo voy a nombrar los que están relacionados con coordinación 4 en el tetraédrico, cuadrado plano. Se me fue, disculpen. Vamos a ver, sobre todo acá, el tetracloro cobaltato 2, el tetracloro niquelato 2, el tetrabromo aurato 3, el tetraciano niquelato 2, tetraciano cobaltato 2. Simplemente para que se vayan acostumbrando a la nomenclatura. Vamos a tener tiempo para hablar de eso, no se corran y no se asusten, en el sentido que no salgan corriendo ni a tratar de copiar todo. Cuando haga falta copiar yo le voy a dar tiempo. Bueno, acá tenemos, en este caso, es un ion complejo de coordinación 6, el hexaacuo manganeso 2, este caso coordinación 6 también, el hexacloro cromato 3. Bien, vamos entonces a ver algunos ejemplos de los ligandos, que como hemos dicho pueden ser moléculas o pueden ser iones. Primero vamos a tratar de diferenciarlos en cuanto a los posibles enlaces, quién es el que aporta y si es enlace por uno o por dos lugares. Bien, esas características son las que vamos a ver. En todos estos casos que les presento acá, son compuestos monodentados. ¿Qué quiere decir que son compuestos monodentados? Que solamente va a enlazar por una posición del compuesto. En el caso del amoníaco, por el nitrógeno, que aporta los dos pares libres. En el caso del monóxido de carbono, puede estar por acá o por acá. Este se conoce como carbonil, y en el caso del agua solamente por el oxígeno. Veamos otro ejemplo, que es el cianuro, que puede generar por acá o por acá, que es el ciano, que ahorita lo mencionamos. Un compuesto conocido por nosotros, el tiocianato, el ion tiocianato, tio por la presencia de este azufre, puede coordinar por el nitrógeno, puede coordinar por el azufre. Esto es un caso de un ligando monodentado ambidentado. ¿Por qué monodentado? Porque solamente el enlace va a ser o por este, no por los dos a la vez. Y ambidentado por la posibilidad de que enlace por el nitrógeno o que enlace por el azufre. Acá el hidroxilo, que solamente va a enlazar por acá, y los haluros, que, bueno, evidentemente la carga negativa que hemos conversado los otros días, cuando estudiamos los halógenos. Bien, todos los casos va a ser el ligando una especie que va a ser donora, va a donar los electrones al enlace. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Acá vamos a hablar de ligandos ya que son polidentados. Polidentados que tienen más de una posibilidad de enlace. Cuidado acá en un caso, quiero marcarlo. Acá el ion acetato puede coordinar por cualquiera de estos oxígenos, pero solo uno de ellos. El problema es que acá la carga está deslocalizada, ¿bien? Pero es un ligando monodentado. Vamos a empezar a ver algunos
los ligandos que a veces hacen difícil o complicado la nomenclatura, porque mezclamos cosas de la química inorgánica con la química orgánica. La etilendiamina. Etileno es un grupo etileno, CH2CH2, y dos grupos aminos. Bien, por eso es diamina. Tiene posibilidad de enlazar acá o acá porque tienen dos nitrógenos. Ambos nitrógenos a la vez pueden provocar el enlace. La piridina es este compuesto que sería acá la unión de un grupo aromático con otro grupo aromático del tipo piridina, es la que da la formación de este ligando quelático bastante complicado por efectos estéricos, que el tamaño del grupo aromático que está en el cual está enlazado el nitrógeno es un ligando bidentado porque tiene dos posibilidades de enlace que son los dos nitrógenos. La fenantrolina, que también es un ligando bidentado. Un viejo conocido nuestro de cuando vimos el laboratorio de grupo 2, que es la etilendiamina tetracetato. Etilendiamina tetracetato, que tiene varias posibilidades de enlace, hasta 6, una por este nitrógeno, 2 por este nitrógeno, 3 por este grupo acetato. Veamos acá el grupo acetato acá. ¿Ven? Otro grupo acetato, ya vamos 4, y como en total tengo 4 grupos acetato, tengo 6 posibilidades de enlace. Acá tenemos el ion oxalato, que es un bidentado. O sea, todos estos ligandos que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, recordad que este no es bidentado, son compuestos que pueden formar quelatos. Son ligandos que pueden tener más de un enlace con ese átomo central. ¿Bien? Sigamos un poquito acá. Volvamos ahora a los ligandos y en su manera inicial, los ligandos vamos a verlos en los más simples, después a los más complejos. Ligandos monodentados, ¿qué característica tiene? Nosotros normalmente este ion lo mencionamos como ion cloruro. Y este señor serían los haluros, que sería cloruro, bromuro, yoduro y demás. Ahora, cuando él está formando un complejo, se nombra cloro. Sería cloro, bromo, yodo, flúor. Esa sería la manera de nombrar eso. Siempre que esté en la esfera interna. Vamos a retomar otra vez esto cuando lo hablamos. Esta es una molécula de agua. Cuando está formando un complejo se denomina aqua. El amoníaco pueden nombrarlo amino. Todos estos son monodentados. El carbonil, monodentado. El nitrosil, monodentado, y dos posibilidades de enlace. Nitrógeno, oxígeno. El ciano también tiene dos, aunque para simplicidad lo vamos a considerar uno solo, que sería con la carga negativa de este señor. El nitro, monodentado, y tiene dos posibilidades, el nitrógeno y el oxígeno. Y en función de eso cambia su nombre. El tiociano, el oxalato, que ya es bidentado, la etilendiamina, el glicinato. Esto es importante que sepamos cómo es la estructura del ligando, porque normalmente, por simplicidad, la etilendiamina se escribe como en y el glicinato como gli, y uno debe saber la estructura. Esto que estoy diciendo acá es lo mismo que tenemos con el hepta, que uno debe saber que tiene esta estructura. Sin embargo, uno no escribe todo el nombre completo, sino con siglas para ahorrar tiempo y simplicidad a la hora de escribir el compuesto. Vamos a ver otros. Acá es un poquito de química inorgánica, vamos a hablar, química orgánica, vamos a hablar acá. Fíjense, para comparar esto, a diferenciarnos de los grupos aminos. El grupo amino es un amoníaco donde un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo que puede ser alifático, que sería una cadena no aromática. Aromática sería con la del benceno. Este sería la metilamina. Hay un solo grupo metilo. Puede decir etilamina si fuera otro CH3 unido acá.
Y podemos sustituir varios grupos metilos acá. Este sería la metilamina. Si hay dos grupos metilos, sería la dimetilamina. Bien, pero observen que esto es una molécula. Como es una molécula, el amoníaco. En el caso de que pierda un hidrógeno, pero no por la presencia de un radical, es un ion, en este caso un anión, que es el anión amido. Si pierde dos, es el imido. Bien, acá tenemos el ion acetato, que ya hemos hablado allá, y la piridina. Bien, vean la diferencia de este y este, es que acá esto está dentro de un anillo aromático. Por eso es que no aparecen más hidrógenos presentes acá. Bien, veamos algunos ejemplos de ligandos bidentados, algunos ya lo hemos conversado. La tilendiamina, ven cómo se resume, para no escribir todo el nombre, es un grupo eteno y dos grupos aminos enlazados, donde tengo posibilidad del enlace por los nitrógenos. Acá esto está un poquito corrido, pero es el nitrógeno el que puede enlazar. Bien, como vemos acá con la bis-etilendiamina de zinc 2. La hidroxiquinolina, la hidroxilo, la quinolina. Los que nosotros más vamos a utilizar, lo vamos a ver en la misma práctica. Bien, no se asusten, ustedes van a ver de la práctica qué compuestos son los que vamos a ver. Acá estamos poniendo diferentes ejemplos para mencionar la idea de los quelatos o cómo es o cómo son estos ligandos que tienen más de una posibilidad de enlazar a este átomo central. Bien, el glicinato, bien, vean que tienen de un lado un grupo carboxilo, disculpen, y del otro lado un grupo amino. La posibilidad de enlaces acá y acá. Pero hay una diferencia de este ligando con la etilendiamina. La etilendiamina es simétrico. ¿Qué quiere decir que sea simétrico? Si yo lo corto por acá, lo que tengo de este lado es igual a lo que tengo del otro lado. En el caso del glicinato, no. De un lado tengo un grupo carboxilo y otro lado tengo un grupo amino. Eso es importante. Bien, acá por ejemplo, ¿cómo uno representar un ligando bidentado que sería un ligando octaédrico respecto al cobalto? Vean, y es importante, la etilendiamina es un ligando neutro, el glicinato no, el glicinato es un ion. Bien, por tanto sería distinto la manera de, a la hora de las cargas, tenemos que tener en cuenta la carga de este ion para evitar. Ahora, ¿cómo es la nomenclatura? Estuvimos conversando algo de eso, de hecho alguien me dijo que se lo dijera otra vez. Es muy simple, es igualito que como nosotros nombramos un compuesto. Acá uno nombra esto cloruro de sodio. Esta es la manera antigua de nombrarlo, escribirlo. Uno lo escribe, lo nombra de acá para acá y lo escribe de aquí para acá. Sulfato de potasio. UPA, previos. ¿Cómo yo lo nombraría este acá? Lo escribo en esta dirección y lo nombro para acá. Quedamos y habíamos hablado que cloruro es si está afuera. En este caso, esta es mi esfera interna y esta es la esfera externa o el contranión. Mi esfera interna es mi complejo. Yo puedo tener caso de cation complejo, anión complejo. Esto que yo tengo acá es un anión complejo. ¿Por qué sé que es un anión? Porque la contracarga me la pone el potasio, que es un cation, porque el potasio no puede tener otra carga que no sea +1, como hemos visto. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que primero se ponen los iones que son negativos, después los neutros, y que uno lo va a tener en cuenta en función de qué cosa, de si tengo más de un anión, me he dicho más de un ligando que sea un anión, lo voy a poner en orden alfabético. En este caso, despacito todo, tetracloro diamín
ferrato, cuando el átomo central o el ion metálico de mi complejo es un anión, la terminación es ato. En este caso, para el hierro es ferrato. Y después tengo que poner entre paréntesis el estado de oxidación del mismo con número romano. Acá está claro que todo el complejo tiene carga menos 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 potasios acá. El cloro, sé que es el cloruro, tiene carga menos 1. Por tanto, acá tengo 4 cargas negativas. Esto sé que es una molécula, no tiene carga. Por eso es importante lo de las cargas. Por tanto, para que todo este anión tenga carga menos 2, es porque este señor tiene una carga más 2. ¿Bien? Vamos a seguir viendo algunas cosas. Cuando estoy hablando de ligandos que sean monodentados, uno le pone el prefijo di, tri, tetra, penta. Como mismo uno ponía pentaacuo, hexaacuo cuando hablaba de las moléculas hidratadas, acá vamos a ponerlo igual. O como uno decía tetraoxo para hablar de un compuesto, un óxido de un elemento, acá se hace lo mismo. Cuando, y acá esto es importante, el ligando, más allá de lo que dice acá, de que el ligando tenga prefijos o ligandos que se escriben entre paréntesis, cuando el ligando sea complejo, aquí estamos hablando como complejo y se van a dar cuenta enseguida. Ustedes conocían el oxalato, conocían el acetato, pero en el mismo momento que yo le hablé de la etilendiamina, y eso les resultó raro. Es un ligando complejo. Para eso, señores, para el glioxanato, para la oxoquinolina y demás, todos esos ligandos son complejos. Si aparecen más de uno, uno utiliza el término bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis. El EDTA es un ligando complejo, claro. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplitos acá, como siempre hablamos. Si el muchacho, el ligando, el complejo es un catión, se nombra con el nombre del elemento hierro, cobalto. Si es un anión, como vimos ahorita, se utiliza la terminación ato. Observen acá que es ferrato, no hierrato. Para el caso de la plata es argentato, cobaltato, niquelato, bien, platinato. Vamos a ver algunos ejemplitos que están acá. Cuando el muchacho está en la esfera externa, lo nombramos como, sabíamos, esto es cloruro de diamín o amino, plata 1. Acá no tenemos que nombrar la cantidad de iones cloruros que hay, porque eso me lo voy a dar cuando yo tenga acá el nombre de el anión complejo. Este sería cloruro de, y entonces nombro esto, hexaacuo, hierro, porque es un catión complejo, hierro 3. ¿Por qué sé que es hierro 3? Porque el agua, el ligando acuo es una molécula neutro, entonces toda la carga acá está determinada por todo lo que tengo acá, por eso es hierro 3. Acá sería tetracloro cobaltato. ¿Por qué sé que es cobaltato? Porque esto es un anión complejo. Acá tenemos no un anión complejo, sino un complejo. Es una molécula compleja, no tiene contracarga. Esto sería, después vamos a ver la diferencia de este con este. Trinitro, triamín, cobalto 3. Bien, en el caso de una molécula neutra, lo nombramos igual que si fuera un catión complejo. Veamos este que es un poquito más largo y vemos algunas de las cosas que hemos mencionado ahorita. Acá tenemos nitrato de diciano, diacuo, diamín. Tenemos dos ligandos neutros, como a quien ponemos primero,
por orden alfabético. Aquo, AC, amin, AM. La C va en el... se me pasa el nombre. Va primero que la M. Así que por tanto va esto acá. Venimos a este acá. Hexafluor ferrato es un anión complejo de potasio. Acá este señor, sulfato de tris. Este ligando es bidentado. Por tanto, tris-etilendiamín, cobalto 2. Tri, porque el oxalato, si bien es bidentado, no es un ligando complejo. Trioxalato cobaltato 3. ¿Por qué 3? Porque tengo 3 potasio acá. Y acá vemos dos muchachos que lo tengo que poner por orden. El bromo va primero que acá viene nuestro caso y vamos a compararlo con este. En los dos casos vendría primero la N o la O. Acá, como está escrito, me está diciendo que el enlace es por el oxígeno y no por el nitrógeno. Por tanto, cuando este es un ligando, que lo habíamos visto, que es un ligando bidentado, o sea, bidentado no, ambidentado, monodentado, pero ambidentado porque tiene dos posibilidades de enlace. Entonces, en este caso, que el enlace es por el oxígeno, es nitrito. Si fuera por el nitrógeno, es nitro. Bien, después viene el orden que tenemos de ligandos negativos, ligandos positivos, tetraamín, cobalto, acá tengo una carga positiva, por eso es cobalto. Veo las dos cargas que tengo negativas acá, una, dos, bueno, el ion nitrito sabemos que tiene carga -1, y el ion bromuro también sabemos que tiene carga -1, por tanto este señor tiene que tener carga +3. Acá nuevamente cloruro de carbonato, pentaamín, cobalto 3. Bien. Vamos a todo lo que vimos, vamos a irlo llevando en un orden de cómo hacerlo. Primero, ya dijimos los que van negativos. Si hay más de un negativo alfabético, que era la palabra que se me trabó en la lengua, primero vamos a ponernos por orden alfabético, después los neutros también siguiendo un orden alfabético, y después los positivos. Generalmente el positivo va a ser el átomo central. Bien, y lo otro que tenemos que tener siempre en cuenta es la cantidad con la que tenemos y si es un ligando que sea un ligando complejo y si es un ligando normal, si el tipo forma quelato. Es importante saberlo si el tipo forma quelato porque nos podemos confundir después a la hora de establecer el orden de coordinación. Bien, eso es importante, son cosas que capaz en una primera vuelta le parece demasiado complicado, pero ustedes van a ver que con la práctica, como con todo, le va a ser fácil. Bien, después tenemos que definir si es di, tri, tris o bis. Bien, eso es importante. Ahora, los ligandos que son iónicos en terminación O, por ejemplo, cloro, tiocianato, sulfato, ese con ese no hay problema, hidroxo, ciano, amido, peroxo. Bien, lo de la coordinación es importante. Después vamos a ver cómo lo podemos, porque hay varias formas de nombrarlo. Vamos a ver con un ejemplito acá. A la hora de escribirlo, acá ya me están diciendo por dónde enlaza. Si a mí me lo escriben así, me están diciendo que el enlace es por el azufre. Si me lo ponen así, el enlace es por el nitrógeno. Yo tengo la manera de escribirlo diciendo que está enlazado por N y le pongo el tiocianato
O le pongo S y le pongo tiocianato. Bien, la otra manera de hacerlo es nombrarlo como isotiocianato o como tiocianato. Cada uno después selecciona lo que quiere. Ahora, si uno dice tiocianato sin aclarar N o S, uno está diciendo que lo está enlazando por acá. Eso le tiene que quedar claro. Ustedes pueden utilizar la nomenclatura que quieran. Ahora, si uno lo pone, dice tiocianato y no dice isotiocianato, uno lo pone por acá. Si uno dice tiocianato, la manera de utilizar tiocianato y aclarar que sea por acá o por acá es antes de poner el nombre, aclarar dónde está el enlace. ¿Qué es lo que le estaba diciendo yo acá? Porque otra manera que uno tiene de hacerlo es decir hexaisotiocianato y está diciendo que el enlace es por el nitrógeno. Porque si uno dice que es tiocianato, el enlace es por acá. Lo mismo con el nitro o nitrito. Si uno dice nitro y pone N, es por acá. Si uno dice nitro y pone O, también está bien. Ahora, normalmente uno dice nitro y dice nitrito. Bien, acá está otro de los ejemplos. Vamos a ver un ejemplito un poquito más complejo y acá la utilización del cloruro de trietilendiamina. Fíjense que la etilendiamina es bidentado, por tanto, este es un ligando octaédrico. Para nada es un ligando trigonoplano. Aclaro. Vamos a ver a este muchacho de acá. Nitrato D. Y ahora vamos a contar lo que tenemos acá. Acá tengo un grupo etileno, otro grupo etileno, bisetilen. ¿Cuántos aminos tengo? 1, 2 y 3. Bisetilen, triamina, cobalto 3. Por acá, acá tenemos el nombre anterior, el cloruro del tris, y acá tenemos bis-dietilen, dietilen, triamina, cobalto 3. Y acá tenemos el glicinato niquelato, porque recuerden que este muchacho tiene carga -1. Entonces, si tiene carga -1 y hay 3, todo esto tiene carga -3, este señor tiene carga +2. Lo completa la contracarga, esto de acá. Fíjense, nuevamente les recuerdo que en ninguno de los casos uno pone la cantidad de iones que hay. Eso está claro después de que uno lee el nombre del complejo, la cantidad que tiene que uno poner del contranión para que el compuesto sea neutro. Bien, ahora vamos a hablar de la isomería. ¿Qué cosa es la isomería? Una característica que tienen los complejos es la de formar isómeros. ¿Qué cosa es un isómero? Simple lo que está puesto ahí. Es un complejo compuesto que uno tiene la misma fórmula molecular, pero a la hora de su distribución espacial pueden producirse diferentes tipos del enlace, como por ejemplo vimos en el caso del ligando nitro, que puede enlazar por el nitrógeno o por el oxígeno. Esos son isómeros estructurales y son isómeros de enlace. O puede tener diferentes tipos de interacción entre el ligando de esfera externa con el ligando de esfera interna. Eso es un isómero de ionización. Y la otra manera es de cómo están dispuestos en el mismo enlace de forma espacial. Esos son los isómeros geométricos y los isómeros ópticos o enantiómeros. Vamos a ir viéndolo con particularidad, con ejemplos, cuando terminemos, como le dije, el PowerPoint, vamos a concentrarnos en los isómeros, estereoisómeros, que son los que un poquito de más complejidad tienen porque tienen características desde el punto de vista espacial de la estructura. Acá, cuando estamos hablando de isomería, no hay que confundir con formas alotrópicas como la del carbono y diamante. Cuando estamos hablando de isomería, por ejemplo, que no la vamos a ver como un caso particular, que sería isomería estructural, un isómero sería el tetraédrico con el cuadrado plano.
no la vamos a ver porque como es prácticamente vamos a ver solamente 3 tipos de complejos, los octaédricos, los cuadrados planos y los tetraédricos, este tipo de isomería no lo vamos a prestarle mucha atención. Vamos a ver entonces acá. Primeramente nos vamos a dedicar a los estructurales y después vamos a ver los estereoisómeros o isómeros cis-trans o isómeros ópticos. Dentro de los estructurales son los de esferas de coordinación. Los de esferas de coordinación solamente los van a tener presentes cuando tengamos delante de nosotros un catión complejo y un anión complejo. Fíjense que en este caso es simple, ¿ok? Por ejemplo, la manera más simple de representar ese tipo de isómeros es intercambiar los ligandos respecto a los 2 tipos de átomos o ion central, ion metálico. En el de ionización, ¿qué característica tendría? Está referido a que yo tengo en solución al complejo e ioniza distinto. ¿Por qué? Porque la cantidad acá es fácil de ver. En este caso yo tendría mi anión complejo, que sería este señor, y tendría en solución 3 iones cloruro. Pero su isómero sería este complejo y solamente 2 iones cloruro. Este sería un complejo hidratado. En este caso, todas las moléculas o todos los ligandos que corresponden al agua están dentro de la esfera interna, que es la que uno nombra como complejo, en este caso, ion complejo. Y en el caso de enlace, que es lo que hemos visto ya repetidamente. El isómero, estereoisómero o isómero geométrico cis-trans, vamos a hablar de ellos después. Vamos por lo más sencillo de estudiar o de aprender. Isómero de esfera de coordinación. Habíamos hablado de intercambiar completamente los ligandos de ambas esferas internas. Pero otra manera que uno perfectamente puede hacer es intercambiar uno solo de los dos. Lo que tiene que quedar claro que en ambos casos los complejos tienen que seguir teniendo carga. No lo hagan de forma tal que el complejo se formen 2 moléculas y no 2 iones complejos, porque entonces no habría una interacción entre ellos a partir de las cargas, una interacción electrostática, que hay una interacción electrostática, que es lo que posibilita el poder aislar ese complejo. De ionización, que ya lo hemos visto, un isómero de este complejo podría ser la incorporación de una de un ion cloruro y salir una molécula de agua, o la de incorporación de 2 y hasta 3 pueden ser, de manera que mi complejo sea hidratado. Bien, este caso donde lo que se está intercambiando son moléculas de agua, también dentro de este tipo de isomería se conoce como isomería de hidratación. Porque siempre recuerden que cuando hemos hablado aspectos donde está la molécula de agua presente, uno habla de hidratación de la especie que estemos hablando. Bien, y la de enlace, una característica, acá tenemos el nitro, acá tenemos el nitrito, una característica que tiene y que es una característica de los complejos es la de la coloración de los mismos. Uno sabe que estos complejos, la presencia de nosotros por la coloración que tienen en solución, uno de color rojo y otro de color amarillo. Que eso en este caso sería lo de menos. Nosotros lo que vamos a hacer es poder identificar la presencia del complejo, no tenemos que sabernos el color. Acá estamos hablando del mismo caso de isomería de coordinación. Fíjense que lo importante que ustedes tendrían que notar acá, que solamente vamos a tener isómeros de coordinación si estamos en presencia de un catión y un anión complejo. Si tenemos un catión complejo y la contracarga no es anión, no vamos a tener isomería de coordinación. ¿Bien? Entonces,
La unión es el enlace iónico, por eso hemos hablado de esta unión electrostática. Y entonces acá podemos perfectamente intercambiar ligando de la esfera interna. Como por ejemplo, bueno, este sería, disculpen, mantengamos siempre la manera de nombrarlo, hexaclorocromato 3 de hexamín cobalto 3. ¿Por qué sé que este señor es 3? Porque la carga de este anión es 3, porque este ligando es la molécula de amoníaco, por tanto es neutra, por tanto la carga de acá es 3. Y no puede ser otra porque no hay cobalto 4. Fíjese que si esto fuera 2, esto tendría carga menos 1, todo completo, y esto es una molécula. ¿Bien? Recording is Entonces, on. bueno, el nombre sería, arrancamos de acá, hexaclorocromato 3 de hexamín cobalto 2. Y ahora vamos a nuestra isomería. Un isómero, tenemos el complejo inicial, es que acá intercambiemos un cloruro, todo esto acá me queda con carga menos 2, esto acá me queda con carga menos 2, esto me queda con carga más 2, fíjense que siguen siendo la contracarga de intercambiar 2 sigue siendo isómero porque la fórmula molecular es la misma y sigue siendo catión, anión complejo. Bien. Vamos a ver ahora uno de ionización. Déjenme tomar un poco de agua. Mientras vamos marcando, para que ustedes lo vayan viendo, un caso de un ejemplo de esto. Bien, fíjense que lo que hemos hecho es, si yo tuviera esta especie, disculpe, esta especie en solución, yo tendría el ion nitrito y tenía acá el complejo que sería diclorotetramín cobalto 3. Bien, y esta especie sería cloruro de, este está puesto acá, nitrocloro, en realidad tendría que haberlo puesto al revés acá, tendría que haber puesto cloro nitro, ¿por qué? Por orden alfabético. Cloro nitro tetra amín cobalto 3. Bien, fíjense que lo que hemos hecho es intercambiar y en función de eso, ¿qué es lo que ha cambiado? Las especies que están en solución una vez que hemos ionizado ese complejo. Acá tenemos otro caso, el tiocianato de cloronitro bis etilendiamín cobalto 3, intercambié, entró el grupo tiocianato, salió el cloro, pero podía perfectamente haber entrado el tiocianato y haber salido el nitro. Bien, lo que cambia es el nombre, pero los tres son isómeros. Cloruro de tiocianato, este muchacho viene para acá y este viene para acá, lo puse de esa manera porque simplemente lo que quise decir que había entrado, pero si uno lo va a nombrar, tiene que recordar que van alfabéticamente. Sería, como lo estoy enlazando por acá, nitro, tiocianato, bisetilendiamín, cobalto 3, y acá nitrito de cloro, tiocianato, bisetilendiamín, cobalto 3. Bien, eso para practicar un poquito la nomenclatura, si bien acá lo que nos importaba es ver los diferentes tipos de isómeros de ionización. Fíjense que en este caso se están intercambiando moléculas de agua, por eso el nombre no es de hidratación. El caso de hidratación, que es el ejemplo que justamente viene después, es un tipo particular de isomería de ionización. Bien.
Acá simplemente lo que hemos hecho es incorporar al ion en solución. Vean que la cantidad de iones cloruro en solución va disminuyendo por el intercambio de la incorporación del cloruro a la esfera interna y salida de una molécula de agua. ¿Bien? Y acá lo que estamos intercambiando es el bromuro con el cloruro. Déjenme ver, simplemente en todos estos ejemplos traten siempre de mantener la cantidad. A ver, para que no haya confusión. Como nosotros lo que vamos a estudiar son complejos octaédricos y complejos tetraédricos, porque uno podría entrar dos y sacar uno, si bien el estado de ionización varía, pero para que sea más fácil de entender, mantengan el número de coordinación de la esfera interna. Por eso acá yo incorporé. Nico. ¿Decía usted? No sé quién habló ahí, pero bueno, yo incorporé 2 iones bromuro para pasar a ser el dibromo tetramin cobalto 3 y saqué una molécula de agua y un ion cloruro. Bien, de manera que en ambos casos la coordinación del complejo no cambia. Bien, tengan en cuenta eso como una manera de facilitarla a la hora de realizar el isómero correspondiente. Vamos a ver la hidratación como caso particular que habíamos visto anteriormente. Simplemente incorporamos un ion cloruro y sacamos un ion agua.